Un fondo de inversión se crea para juntar el dinero de inversionistas, se le da el dinero a una sociedad administradora con el fin de vencer o replicar un benchmark, según sea el caso, y su régimen o política de inversión. Dado que hay una gestión, las comisiones suelen ser más caras que la que puedes encontrar con la que sería su competencia. Por ejemplo, un ETF en el caso de los fondos de inversión indexados contra los ETFs indexados. Entonces, si a mí me pones estas dos cosas en la balanza, que puedes invertir prácticamente en lo mismo, pero que uno te va a cobrar comisiones que son ínfimamente menores, como las que te cobra Vanguard, que van tal vez del 0.05% hasta el 0.1%, a lo que te puede cobrar un fondo de inversión del mismo tipo, que igual replique, por ejemplo, al S&P 500, que puede llegar a ser del 0.3%, que es un fondo de gestión pasiva. En la semana analicé, por ejemplo, el fondo de inversión de Hey Banco, que es un banco digital. Sacan un fondo de inversión de gestión activa que podría ser el equivalente a un ETF que invierte en mercados desarrollados globales, o sea, ese era su benchmark, porque hicieron como una sinergia con GBM Plus, que es un broker. Entonces van a distribuir el fondo de inversión a través de Hey Banco. Hicieron también un convenio para que esa comisión bajara del 2% hasta el 2%. Dices, oye, sí, me están vendiendo un fondo de inversión que aparentemente se ve muy bien, en el que si tuvieran una comisión más baja, tal vez yo lo consideraría porque está muy bien diversificado en esos mercados desarrollados. Pero si el fondo te va a dar de un 8 a un 10% anual y te van a quitar 6% de comisiones, no tiene ningún caso invertir en ellos. Entonces, no me agradan demasiado, aunque son un buen instrumento si la comisión llega a ser barata y dependiendo también del benchmark, ¿no? Habría que analizar caso por caso. Sí, de fondos de inversión me ha tocado, bueno, o sea, he visto muchos fondos de inversión y me los han pichado, por ejemplo, en los bancos en los que tengo cuentas, porque obviamente pues a ellos les conviene que el dinero se quede en el banco y no lo saques a tu broker. Cuando me puse a investigar estos fondos de inversión, que muchos de ellos tienen buenos rendimientos, son rendimientos directamente relacionados al S&P 500 en muchos de los casos. Y cuando los revisas, esos son, bueno, me ha tocado ver que son, por ejemplo, tienen al S&P 500, tienen al Nasdaq y también tienen al Dow Jones. Entonces tienen tres índices diferentes, pero los juntan en un paquete y ya te pueden cobrar por administrarlos, aunque sea de forma pasiva para ellos. Entonces, los fondos que den algún valor agregado, yo no lo encuentro. Y muchas otras veces cuando te enseñan los fondos, te van a decir fondo que invierte en ETFs, fondo que invierte en deuda corporativa dolarizada. Y mientras más ambiguos sean, más desconfianza me dan. Y obviamente de lo que presumen, porque no hay otra cosa de que presumir, es de los rendimientos anteriores, sin decirte específicamente cuáles son los instrumentos en los que estaban. Si preguntas, te tienen que decir qué instrumentos son, no hay duda de eso. Simplemente en la descripción general, rara vez te van a decir ese desglose, porque pues bueno, rara vez el que invierte en un fondo va a saber mucho de otros instrumentos. También me ha tocado ver fondos, quiero entender el marco general, que no estoy al 100% familiarizado, pero me ha tocado ver fondos de gestión para sector inmobiliario. Ese y he visto que ofrecen hasta un 15%, no asegurado lógicamente, pero un 15% proyectado. Se me haría interesante para algún tipo de diversificación de alguien que quiera una renta o sea, semifija, porque obviamente también tiende a ser variable, pero no es mi estilo. Yo personalmente, bueno, saben que invierto prácticamente todo mi dinero en ETF, es invertir en lo mismo con un costo administrativo que a lo mejor es una vigésima parte de lo que te va a cobrar un fondo de gestión activa. Ahora, tengo dudas porque desconozco al 100% el término como tal. ¿Los fondos de Cathie Woods cuentan como ETFs de gestión activa o ya cuentan como un fondo de inversión como tal? Es un ETF. O Es un sea, ETF. si cotizaran en México, te cobrarían el 10% de impuestos. Por ejemplo, tener esa opción, tal vez un ETF de gestión activa, se me haría algo mucho más atractivo que un fondo de inversión. Incluso yo entiendo que el ETF de Cathie Woods podría tener un costo administrativo tal vez más alto, pero definitivamente los rendimientos y creo que Cathie Woods como tal, pues creo que puede prometer mucho más y ha demostrado mucho más que la gran mayoría de gestores de fondos de inversión desde mi punto de vista. O sea, yo diría tal cual que Cathie Woods es una eminencia. Yo lo podría decir así, tal vez no todos estén de acuerdo.
¿Cuántos años tienen los fondos de Katy? ¿Saben? Los últimos como 6 años, pero ella lleva gestionando dinero décadas. Pues el último menos, ¿no? El de Space, ese tiene como meses, pero los otros comentas, pues sí, como 6 años. Sí, Sí, el otro. En México, lo único que yo que creo es que en México no hay fondos de gestión, o sea, digo, no hay instrumentos bursátiles de gestión activa, como lo son los ETFs de Cathie Wood. Creo que en México no existe esa opción. Entonces, forzosamente, si estuviera en México, tuvieran que ser considerados como un fondo. O sea, en mi caso, yo solamente tengo dos, pero fue más como para prueba, o al inicio se me hicieron interesantes. Cuando yo abrí mi cuenta de GBM, yo compré GBM Int y GBM TRV. GBM Int es del mercado accionario de Estados Unidos y GBM TRV es del mercado global. Entonces me gustó esa parte, y como tienen como una página donde aparecen todos los rendimientos de todos los fondos de inversión con los que cuentan, eran los dos que, aparte que me gustaban, tenían muy buen rendimiento. Entonces, por eso, por ese lado, y que los quería probar, por eso los tengo, pero son un porcentaje muy pequeño en la parte de mi portafolio que es de ETFs. Tengo esos dos fondos de inversión, pero tampoco me encantan. O sea, fue encima también por prueba y para ver si realmente daban el rendimiento que aparecía en la página. De lo que decías, Alex, nada más, ARK Invest se fundó el 2014. Vale, van 7 años. 7 años. Porque hay Standard & Poor's, la página, la empresa como tal, hace cada año, creo, un reporte que se llama SPIV Scorecard. Hay que entender que hay también incentivos, ¿no? Standard & Poor's es quien hace el índice Standard & Poor's 500 y que muchos ETFs y fondos de inversión replican. Entonces tienen ciertos incentivos también para dar este tipo de datos, y los datos son muy contundentes. En el último año, el 75% de los fondos de inversión de gestión activa no superaban a su benchmark. Y si nos íbamos hasta los 15 años pasados, ese porcentaje subía hasta el 90% en los que tenían como benchmark al S&P 500. Pero había otros benchmark, lo que hay, te hacen una lista en ese scorecard. Los resultados son los mismos. Prácticamente en los últimos 15 años, el 90% de los fondos de inversión de gestión activa no superan a su benchmark. Algunos por rendimiento y algunos por las comisiones que te cobran. Estás contemplando un fondo de inversión. Hablando de los indexados o de estos de gestión activa, pero que invierten en ETFs, pues quizás si tus recursos te lo permiten, ve la composición, si te gustó el fondo de inversión, y compra los ETFs. Y yo creo que entonces habría también que agregar cuál es la diferencia, ¿no?, entre un fondo de inversión y un ETF, porque un ETF es un fondo de inversión. La diferencia es que los ETFs tú los puedes adquirir a través de un broker. Los fondos de inversión tienen también diferente constitución legal, pero para nosotros con lo que nos podríamos quedar es con eso, que tú puedes adquirir un ETF con tu broker, y los fondos de inversión tienes que adquirirlos con una distribuidora. Por ejemplo, en GBM Plus no puedes comprar los fondos de inversión de Actinver, o que tiene Hey Banco, la operadora es GBM Plus, pero la distribuidora es Hey Banco. Entonces los fondos de inversión se adquieren a través de una distribuidora. Sí, lo que estoy pensando de los fondos de inversión, aunque para los fondos de inversión hay ciertas limitantes de venta. Muchos tienen 30, o sea, no, si muchos tienen 30 días de plazo, que te dicen, lo puedes vender cualquier día, pero se te va a liquidar hasta dentro de 30 días. Entonces, ojo con eso. O sea, nada más comentar que ahora que recuerdo, tengo casi por seguro que mucha gente ha de haber invertido en un fondo de inversión, porque si se acuerdan, en la plataforma de CETES hay uno que se llama, creo que Nerfin, y yo creo que ese a lo mejor ha de haber sido tal vez una de las primeras inversiones de muchas personas. Yo en este tiempo, pues yo no lo adquirí porque me acuerdo que en ese tiempo CETES me ofrecía un 8%, y lo cual se me hacía mucho más atractivo que una renta variable. Nada más como mencionar eso, creo que a lo mejor mucha gente ha invertido en ese solamente. Bondía creo que también es un fondo de inversión, nada más que tiene liquidez diaria. Ese plazo de liquidación, bueno, Bernardo dice que hay unos que hasta 30 días. Creo que el mínimo es 2 días, pero o sea, ya 30 días es demasiado, ¿no? Imagínate, estás perdiendo el rendimiento de 30 días. Como quiera, el dinero tiene precio. Entonces, que no esté trabajando 30 días ya. O sea, por ejemplo, estoy pensando en un banco, en Multiva, ofrecen fondos de inversión. Algunos de los fondos te dicen, la liquidez es de 30 días. Tú lo vendes en cualquier día, tú vas a seguir recibiendo ese rendimiento, pero pero las acciones de ese fondo solo se liquidan los días tal del mes. Y la otra es esa, que tú
en un ETF, por ejemplo, hablando del S&P y de los ETFs que lo tienen indexado, tú puedes ver en tiempo real, si tienes contratados tiempos reales con tu broker, cómo está cambiando de precio ese ETF. Con un fondo de inversión no, es hasta el final del día que se liquidan las acciones cuando tú sabes cuánto vale tu fondo de inversión, el valor liquidativo de ese día, que es también cuando te cobran la comisión diaria.